OCIPTEL no establece ninguna sanción por el no cumplimiento de esos parámetros, porque el esquema no ha sido, efectivamente, como ha dicho Raúl, no ha sido el esquema el establecer parámetros de sanciones, sino más bien estímulos para que las empresas cumplan con los parámetros y los publiquen en su página web para que los abonados sepan cuáles son los parámetros de calidad. Por otro lado, no existe, de lo que hemos revisado, ninguna norma particular que establezca que la falta de cumplimiento de los parámetros de calidad genera una infracción sancionable. Se habla de criterios generales, ¿no?, como la violación del principio de continuidad, pero si esto lo manejamos en el contexto del terremoto, obviamente el principio de continuidad siempre queda suspendido porque es un evidente caso de hecho fortuito, fuerza mayor. Un terremoto no, por su naturaleza, es impredecible. En tal sentido, desde el punto de vista de sanción, vamos a tener que presenciar una situación bastante complicada a nivel legal entre los OCIPTEL, que intenta sancionar a las empresas, y estas empresas, ¿no? O sea, desde su punto de vista, ¿la normativa no permite la sanción que se pretende establecer o imponer? Yo creo que no. Efectivamente. ¿Usted cree que no se va a poder sancionar? Yo creo que legalmente hay pocos argumentos para que con los instrumentos que existen el OCIPTEL pueda sancionar efectivamente a las empresas, porque nuevamente tenemos que basarnos en el principio de tipicidad. Si no está constituida exactamente esa infracción, en un reglamento correspondiente, va a ser muy difícil que el OCIPTEL pueda actuar de esta manera, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí estoy leyendo el informe que dio OCIPTEL, la nota de prensa, que es un resumen del informe autónomo de OCIPTEL, y hay, están las conclusiones, las recomendaciones, y por ejemplo hay párrafos, ¿no es cierto?, que están dedicados a cada empresa y a las a las eventualidades que habrían provocado que sus redes no funcionaran del todo bien, antes y después, porque finalmente, claro, el evento del terremoto es el elemento que tiene que analizarse separado, pero ya antes habían fallas en la red. Entonces, un poco la lógica, creo yo, de la investigación o de lo que han dicho es la siguiente: nada hubiera evitado que la falla se dé, ¿no es cierto? El sistema iba a fallar porque ocurre, y ningún sistema está preparado para recibir 400, 500, 600% más de llamadas por arriba del pico que se calcula para tener un servicio óptimo. Pero yo antes ya les había dicho, oye, esto estaba mal, y no lo corrigieron. Entonces, yo creo que por ahí ellos están yendo y analizando el evento. Y además hay, por ejemplo, conclusiones como estas. Periodo posterior al sismo, Nextel, por ejemplo, dice: no contaba con una planificación adecuada en cuanto a la disponibilidad de los generadores de electricidad para mantener la continuidad del servicio. Ese tema, que tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con la calidad, y sin duda, donde no se establece sanciones. Creo que como usuarios, todos estamos sufriendo la merma de la calidad que se ha dado últimamente en el servicio, y esto también tiene una explicación, ¿cierto? Había un crecimiento del número de usuarios que ni siquiera las empresas habían previsto. ¿Y cuál es la solución? Porque yo como usuario, por ejemplo, si tengo una emergencia, lo que quiero es comunicarme. No hablemos de un sismo. Yo hoy, Dios no quiera, alguien, cualquier persona que nos está viendo tiene un accidente y necesita llamar a una persona. La red en ese momento se cae porque es, no sé, un día en donde tenemos mucho flujo de llamadas. ¿Cómo manifiesto yo esa molestia como usuario? ¿Y quién sanciona a esa empresa que en el momento en el que yo necesito que me brinde el servicio no me lo brinda? Es decir, hay que establecer sanciones para el cumplimiento adecuado en lo que a calidad se refiere. Hay que pensar en eso más adelante, darle al regulador mayor poder de fiscalización y de eventualmente pedirle al operador que cumpla. ¿Qué es lo que hay que hacer? El regulador tiene poder de fiscalización, tiene un reglamento de fiscalización para verificar la calidad de los servicios. Y sin duda también el usuario tiene, aun cuando parezca obviamente no muy de acuerdo al perjuicio que puede sufrir, tiene que verse compensado económicamente por el servicio que dejó de tener en ese momento. El tema justamente es la calidad. Y el regulador cuenta también con una facultad que es inherente a todo regulador, que es la facultad normativa respecto a la calidad. Y tanto la tiene que ha emitido hace unos pocos días un proyecto de modificación al reglamento de calidad. Entonces, nuevamente, es un tema de política el regulador y cómo el regulador quiere poner la valla mínima, para establecer parámetros de calidad respecto a las empresas de telecomunicaciones. Y ahí viene también un tema de cuál es ese mínimo. Debemos dejar que el tema político invada aquel punto intermedio que debemos buscar, aquel punto básico, para justamente permitir la inversión en infraestructura y no hacer que las empresas tengan que dedicarse solamente a mejorar la calidad y dejar de lado lo que es un objetivo nacional en este momento, que es la mayor cobertura en el país. Por favor, Raúl.
Su opinión sobre el tema. Bueno, coincido con el doctor Muente. Definitivamente lo que no hay que perder perspectiva es eso, que tenemos primero que cubrir, llegar al 60% que era la meta nacional para el 2011, y segundo, creo que el reglamento que se ha planteado en estos días, lo que plantea es un ajuste inmediato de la calidad. Yo creo que si algo debería ocurrir con este reglamento es que plantee un escenario más gradual, que permita que las empresas sigan creciendo en su expansión de cobertura y vayamos haciendo ajustes graduales de la calidad para ir justamente mejorando la calidad de la red, pero con una secuencia en el tiempo que permita que ambas cosas se puedan lograr, es decir, que de acá al 2010 podamos tener el 60% de cobertura y también a su vez tener una calidad, digamos, acorde con digamos, la economía del Perú. O sea, tampoco no podemos pretender tener una calidad como la que pueden tener un país desarrollado al nivel del 60% cuando ellos tienen ya redes cercanas al 120% de cobertura. Y en lo que se refiere al papel del regulador, varios diarios opinaron en artículos de opinión, gente que escribe esos artículos de opinión, que debía ser replanteada la función del regulador. Por ejemplo, Gestión hoy miércoles 19 tiene en su columna de opinión, en su editorial, un artículo que dice, titulado ¿Qué hacer con los organismos reguladores?, ¿no? Y habla del papel que debería cumplir el OCIPTEL y los demás. Yo creo que, de hecho, los comentarios del presidente de OCIPTEL han sido bastante apropiados en términos de que él representa un organismo que es autónomo, y eso creo que es importante, mantener la autonomía. Y me parece que en el caso concreto de OCIPTEL, y es una cosa de la que se vino hablando hace algún tiempo, lo que está faltando es mejorar todos los aspectos relacionados a la fiscalización, particularmente la tercerización de la fiscalización, como ya ocurre en otros reguladores, es decir, tener un grupo de profesionales que puedan trabajar de forma, digamos, contratados para labores específicas y que puedan permitir justamente acompañar el proceso de regulación de la calidad, que es un poco lo que estamos tratando de mejorar, ¿no? Su opinión final, doctor Muente, para terminar. Bueno, el OCIPTEL es fundamental para el sector de las telecomunicaciones y tenemos que fortalecer su institucionalidad. Esto significa que debe mantenerse una función absolutamente técnica, desapasionada y despolitizada en su acción. Y obviamente tiene todas las herramientas, creo yo, legalmente hablando, para poder establecer los parámetros de calidad y eventualmente las sanciones. Reitero el hecho de que tenemos que ser muy cuidadosos y evitar que la coyuntura política afecte las decisiones del regulador en ese sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos una opinión ya vista desde otro punto de vista, más allá de lo que ocurrió el día del sismo y de las conclusiones que se dieron o que dio el OCIPTEL y el Ministerio de Transportes, un punto de vista desde alguien que estuvo dentro del organismo regulador y el punto de vista del derecho de lo que podría ocurrir con respecto a estas sanciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia. Raúl Pérez Reyes, exdirector del OCIPTEL, profesor de la Universidad Católica, y Raúl Muente, experto en Derecho de Telecomunicaciones, profesor de la misma Casa de Estudios. Pausa y regresamos.